like a Hellcat. Bueno, les doy la bienvenida a la clase de bachillerato. En esta ocasión vamos a ver lo que son gráficas, características de funciones en gráficas. Entonces eso es importante que lo manejemos. Entonces un gráfico es una forma de representar una función. Entonces eso es importante que lo manejemos bien claro. Un gráfico es una forma de representar una función. Importante en este concepto de gráfico tenemos que ver el plano cartesiano. Plano cartesiano. En ese caso el plano cartesiano es la manera de representar en un plano de 2 dimensiones una gráfica. Entonces yo tengo aquí una gráfica. En esta gráfica tenemos 2 rectas. Este es el plano cartesiano. Este punto forma siempre un ángulo de 90. Este punto se llama el origen. El punto del origen es el punto 0,0. Siempre va a ser 2 pares ordenados, o sea, 0,0. 0 es el valor de X y es el valor de Y. Este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces eso es importante manejar estos conceptos. El eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical. Importante, al lado derecho son números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, son números siempre positivos. A la izquierda son números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito. Y aquí más infinito. Siempre a la izquierda son negativos y a la derecha son positivos. Hacia arriba son positivos. 1, 2, 3, 4, más infinito. Hacia abajo son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito. Entonces un plano cartesiano son 2 rectas que se cortan o se intersecan. Intersecar significa cortar en un punto y formando un ángulo de 90 grados. Ese es lo que es un plano cartesiano. El eje X es el eje que está horizontalmente. El eje Y el que está verticalmente. Importante, en el eje X, ¿qué voy a encontrar en el eje X? Dentro de lo que es gráfico de una función. En el eje X vamos a encontrar el dominio. El eje X siempre vamos a encontrar el dominio en el eje X. ¿Qué vamos a encontrar también en el eje X? Donde las preimágenes. En el eje X siempre vamos a ver las preimágenes. O sea, en el eje X vamos a ver el dominio. El eje X vamos a ver las preimágenes. También vamos a encontrar en el eje X la monotonía. La monotonía es una forma donde la función crece, donde la función decrece y donde la función es constante. Entonces, en el eje X ustedes van a encontrar todos estos elementos. El dominio, las preimágenes, donde la monotonía, donde la función crece, decrece y constante. En el eje Y, sí es bachillerato, en este caso es bachillerato 2, creo. No tengo a mano, pero sí es bachillerato. En el eje Y vamos a encontrar lo que es el ámbito o rango, y también vamos a encontrar las imágenes. Entonces, características básicas. La función en el eje X siempre vamos a encontrar el dominio, la preimagen, la monotonía, donde la función crece, donde la función decrece y donde la función es constante. En el eje Y vamos a encontrar el ámbito o rango y las imágenes. Eso es indispensable a la hora de determinar estos valores.
Importante, el eje X se lee de izquierda a derecha. El eje X siempre se va a leer de izquierda a derecha. Y el eje Y se lee de abajo hacia arriba. Ahorita van a ver que esto es indispensable a la hora de ver una gráfica. Entonces, vemos que un plano cartesiano está hecho por dos rectas. Una que es horizontal, la que está en el suelo, digamos esta, que ese es el eje X. Otra que es la vertical, que es el eje Y. Esas dos rectas siempre van a cortar formando un ángulo de 90. Siempre. Eso es lo indispensable. La función, el plano cartesiano, siempre son dos rectas que cortan un punto. Ese punto se llama origen. Siempre va a ser 0,0. 0 en el eje X y 0 en el eje Y. Eso es indispensable a la hora de determinar eso. De igual manera, sabemos que un par ordenado, que eso lo vimos X, Y, eso lo vimos dentro de la función de la circunferencia, que ya eso ya lo domina, pero aquí lo estamos representando. Aquí lo importante que tienen que manejar es que una gráfica son estos puntos los que vamos a encontrar. Entonces, eso es indispensable dentro de una gráfica. Ok, un ejemplo de gráfica. Tengo aquí una función. Dentro de esa función, tengo una gráfica así. Este es el eje Y, ese es el eje X. Tengo unos puntitos. Estos puntitos es más que todo para que ustedes visualicen dónde llega la función. Este llega hasta en 8. Este es el punto Y, llamémoslo, no sé, 9. Aquí 6. Estoy haciendo la gráfica. Aquí menos 15. ¿Por qué? Porque es en el eje X negativo. Por aquí está menos, no sé, 10. Este punto del corte es menos 8. Por aquí está menos 6. No, estoy poniendo valores. Por aquí está menos 11. Por aquí está 4. Por aquí está menos 18. Nada más por ponerlo. Y aquí está 13. Ok, tengo una gráfica. Esa es la gráfica. ¿Qué representa esa gráfica? Puede ser muchas cosas. Puede ser, representa, no sé, la economía durante un periodo. Puede representar el análisis de una empresa. Puede representar cualquier cosa. Entonces es importante que lo manejemos dentro de esa función. Algo que tenemos que manejar es que aquí nos pueden pedir, primer paso, nos van a pedir el dominio. El dominio de esa función. Ok, veamos algo interesante. El dominio se encuentra en el eje X. La gráfica siempre va a ser de izquierda a derecha. O sea, yo leo el eje X de izquierda a derecha. Esta es la gráfica, vean. Comienza de aquí. Aquí baja. Aquí sube. Esa es la característica de la gráfica. La gráfica es solo esto. Los puntitos no es parte de la gráfica. Eso es solo para visualizar. O sea, la gráfica es esta parte. El dominio es el eje X. Y el eje X se lee de izquierda a derecha. ¿Dónde comienza la gráfica? Aquí puede haber un menos 20. Pero la gráfica comienza desde aquí. Este punto va a ser cerrado porque para que sea abierto tiene que haber algo así. Y el dominio y el ámbito siempre va a ir cerrado. Solo que fuera infinito. El dominio iría de este punto, sería de menos 15 cerrado. ¿Hasta dónde llega? Profe, de menos 15 la gráfica llega hasta acá. ¿Hasta quién? Hasta 8. Porque aquí, vea, lo que me interesa el eje X. Comienza aquí, aquí baja, pero ve el lapicero que sigue el eje X. Aquí sube, 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 llega hasta acá. Profe, y ese 13 es un distractor. O sea, la gráfica llega hasta este punto. ¿Y este punto quién es? 8, cerrado. Todo el dominio iría de menos 15 a 8. Ok, vamos con otra cosa. ¿Qué vamos a pedir aquí? El ámbito.
o rango. Ámbito, rango, lo mismo, muchachos. El ámbito es, ¿dónde se ve el ámbito? Ah, profe, el ámbito es en el eje Y. Y el eje Y, ¿cómo se lee? De abajo hacia arriba. Todo el ámbito se lee de abajo. ¿Qué es abajo? El punto más bajo, que este punto más bajo es menos 11. Entonces diría, desde menos 11 hasta el punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto de la gráfica? Este. Y este en el eje Y, ¿quién sería? 9. Entonces la gráfica sería de menos 11 a 9, cerrado. Ya tengo el valor del ámbito de la función. Ahora que encuentro el punto 3, ya eso es monotonía, donde la función es creciente. ¿Dónde la gráfica es creciente? ¿Cómo sé si una gráfica es creciente o decreciente? Y el creciente es aquella gráfica que va de izquierda a derecha subiendo. ¿Vea? Si aquí yo pongo mi nombre, vea, Edwin, Gerardo, ven que estoy subiendo. Este concepto de subir significa que está creciendo. ¿De dónde está creciendo? Desde este punto hasta este punto. Entonces la gráfica crece, pero me tengo que fijar en el eje X. ¿Comienza de dónde? De menos 6. El crece tiene que ir siempre abierto. De menos 6 hasta dónde? Hasta 8. De menos 6 hasta 8. De menos 6 hasta 8 iría la gráfica. Ese sería donde la función crece. ¿Dónde la función decrece? Decreciente significa que baje. Vea que de aquí a aquí, ¿qué hace la gráfica? Bajar. Pero me tengo que fijar en el eje X. La gráfica baja desde ¿dónde? Desde este punto que sería menos 10. Siempre es abierto. ¿Hasta dónde? Hasta menos 6. Porque siempre lo malo de aquí que la gente ve, profe, de 6 a menos 11. No. Ese es el eje Y. El eje X sería este pedacito. Desde aquí hasta acá, la gráfica está decreciendo. Ok, vamos con el otro. La función 4. ¿Dónde la función es constante? Constante, estamos hablando donde la gráfica se mantiene. Vea que aquí se mantiene. Ni sube ni baja. Y como se lee en el eje X, comienza de dónde? De menos 15. Siempre la monotonía es abierto. ¿Hasta dónde? Hasta menos 10. De menos 15 a menos 10. Ahora, otra cosa que me pueden pedir son los cortes a los ejes. Recordemos, corta el eje X. Siempre va a cortar el eje X en número, coma 0. ¿Cómo, profe? Número, coma 0. Y busco el número. Ve aquí, este está cortando aquí el eje X. En este punto. Y aquí también lo está cortando. En este punto. Entonces, como es número, coma 0, aquí cortaría en dónde? Menos 8, coma 0. ¿Y la otra? Profe, aquí lo está cortando. 4,0. Esos son los puntos que me pueden solicitar dentro de esta función. Son características básicas que me pueden solicitar durante esta función. Eso es importante para que ustedes lo vayan desarrollando. Hagamos otra. Ok, hagamos otra acá. Puede ser con una, vamos a hacer uno con una trampa. Aquí 20, aquí 17, aquí menos 9, aquí menos 6, aquí menos 2, aquí 3, aquí este se mantiene, tengo que hacerlo más recto, aquí 16, aquí 18 y aquí 23. Eso es lo que tenemos que analizar ahí. Entonces, esa es una gráfica. Y me están pidiendo, bueno, aquí me faltó este que sería menos 20. No, me están pidiendo dónde la función todos los puntos. Recuerden que en el examen solo le van a pedir uno de todos.
O sea, donde la función es creciente, donde la función es decreciente, donde la función es constante, donde la función los corta el eje X, el eje Y, este se me olvidó el eje Y. Bueno, no lo tenía. El eje Y es este corte. El corte Y, chicos y chicas, siempre es 0, número. Entonces el corte Y de este, llamemos que este sea menos 10, no sé. Sería 0, menos 10. Ahorita pongo todos para que lo tengan bien. Digamos, aquí pongamos este punto, aquí no sé, menos 19. Entonces, primer paso, este es el eje Y, este es el eje X. Siempre, aquí nunca cambian los ejes. El dominio. El dominio de la función. Siempre se lee de izquierda a derecha. Muchos van a decir, profe, comienza en menos 9, pero no ven la flecha. La flecha significa continuar de cualquier cosa. Y vean que está a la izquierda. Si la flecha está a la izquierda, ¿viene dónde? De menos infinito. Si la flecha está a la izquierda, viene de menos infinito. Si hay una flecha a la derecha, obviamente va más infinito, pero aquí no hay flecha. Entonces, ¿viene dónde? De menos infinito. ¿A dónde termina? Ve, aquí sube, aquí baja, aquí se mantiene y aquí sube. ¿Hasta dónde llega la gráfica? Hasta 23. Cerrado. El infinito siempre, siempre, siempre va a ir abierto. Eso es importante que usted lo maneje. El segundo punto, el ámbito o rango. El ámbito o rango de una gráfica siempre se lee de abajo hacia arriba. Se busca el punto más bajo. Lo malo que muchos van a decir, profe, el punto más bajo aquí es menos 20. Pero uno no ve esta flecha. Como estoy leyendo el eje Y, la flecha está apuntando hacia abajo, va bajando, va bajando, bajando. Entonces, ¿dónde será el ámbito? Desde menos infinito hasta el punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto? Hasta 20. Ese sería mi ámbito de esa función. Ok. Esto es lo único que yo me fijo en el eje Y. Otra cosa que me pueden pedir en el eje Y es el corte Y. Corte al eje Y. Para aquí mantener todo. ¿Cuál es el corte del eje Y? Siempre va a ser 0, número. Que en este caso, ¿quién es 0? Es bueno, 0. ¿Quién es el número? Y el número sería este valor que está acá. Sería menos 19. Entonces, el corte Y de esta función sería 0,19. Menos 19, perdón. Ahora sí, ¿dónde la función es creciente? Entonces, la gráfica crece de izquierda a derecha. Vea que aquí sube, sube, sube. O sea, de aquí a aquí la función crece. Entonces, ¿vendría de dónde? Desde menos infinito, porque la flecha viene a la izquierda, al eje Y, al eje X, perdón. Llega hasta dónde? A menos 6. Este no. La gente se confunde porque, profe, llega el punto más alto, es 17. No, siempre crece, decrece, constante es el eje X. Llega hasta menos 6. Abierto. Crece y decrece, siempre va a ir abierto. ¿Dónde decrece? De aquí a aquí decrece. Entonces comienza desde aquí hasta acá. Siempre es el eje X. Comienza ¿dónde? De menos 6. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, véalo aquí. Hasta 3. Lo malo es que siempre se van a fijar en el Y, menos 17 a menos 20. Y no, es en el X, menos 6 a 3, va decreciendo. ¿Dónde la función es constante? ¿Dónde la función es constante? En este punto, desde aquí hasta acá. Entonces, ¿dónde es constante? Desde 3. ¿Dónde es constante? Siempre es en el eje X. Desde 3 ¿hasta dónde? Hasta aquí dijimos, hasta 16. Es igual, es importante que lo manejemos a la hora de desarrollarlo. Y lo último, perdón, vea, aquí hay una cosa, el creciente es este pedacito, se nos olvidó este otro pedazo. Vea que aquí también crece. Entonces, ¿qué hago cuando hay dos? Ya pongo unión. ¿Unión de quién? En este me fui con todo, sería desde 16 ¿hasta dónde? Hasta 23. Aquí sería todos los puntos de esta función. Ahora, el corte al eje X, corte al eje
X siempre va a ser número, coma 0. Entonces veamos. Aquí corta en 1. Menos 9,0. Y aquí corta en otro. Menos 2,0. Y aquí hay otro corte. 18,0. Esos son todos los puntos que yo puedo determinar de este tipo de gráfica. Hagamos otra. Repito, aquí van a tener bastante ejercicio para que desarrollen ahí. Una gráfica acá. Este es el eje X. Este es el eje Y. Digamos que esta gráfica vendría aquí. Aquí vamos a poner una trampa. Viene acá. Y flecha para allá. Y flecha para acá. Por aquí viene menos 17. Siempre que hay flecha hay que tener mucho cuidado. Menos 12. Menos 10. 8. 10. Ahí pequeñito. 6 negativo. Menos 33. Y aquí 28. No sé. Aquí 53. Tengo esa gráfica. En esa gráfica tiene características. Vea que aquí se mantiene constante. Aquí sube. Primero tengo que ver la gráfica. Aquí decrece o baja. Y aquí se mantiene constante. Entonces, primer paso, el dominio. Profe, el profe dijo que el dominio es del eje X, de aquí a acá. No, vean, sí, es el eje X, pero vean que aquí hay una flecha y aquí hay una flecha. Siempre que tenemos flecha tenemos que tener mucho cuidado, porque la flecha me pueden variar todas las características. Vea que la gráfica viene flecha aquí, de izquierda viene menos infinito. Si hay flecha a la izquierda en el eje X, viene menos infinito. ¿Hasta qué punto? Profe, hay una flecha acá a más infinito. Cuando ustedes vean una gráfica, un dominio, un ámbito, un crece o decrece, menos infinito a más infinito, esto lo mismo es decir R. En el examen puede aparecer esta o esta. Cualquiera de las dos puede aparecer en el examen. Ok, ahora viene el ámbito. Una cosa es que tenga flecha por ámbito o rango, ¿verdad? Una cosa es que tenga flecha, entonces dice, profe, siempre que tiene flecha viene en menos infinito. Hay que ver. Vean el ámbito. Ven que aquí hay flecha, pero se mantiene constante. Aquí hay flecha, pero se mantiene constante. Entonces, ¿cuál es el punto más bajo que tiene esa gráfica? Yo digo, el punto más bajo de esa gráfica es menos 33. ¿Y cuál es el punto más alto de esa gráfica? 53. Son los dos puntos que tengo en esa gráfica. Entonces uno dice, el ámbito sería de menos 33, ¿a quién? A 53. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Me pueden pedir los corte al eje X. ¿Cuál es el corte de X? Siempre va a ser número, coma 0. Siempre va a ser número, coma 0. Entonces, ¿cuáles serían los cortes? Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces sería ¿quién? Menos 10,0 y 8,0. Ahora me piden el corte al eje Y. ¿Cuál es el corte al eje Y? 0, número. Que en este caso sería 0. ¿Cuál es el número que está cortando el eje Y? Vea que este es el eje Y. 53. 0,53. Ok. Ahora me van a pedir dónde la función es creciente. Recuerden que esto es bachillerato, ¿verdad? ¿Dónde la función es crece? Crece desde aquí hasta acá. Aquí es la trampa. Entonces la función crece ¿dónde? Profe, menos 30. Ese es el eje Y. Crece, decrece, constante. Veámoslo aquí, recordemos. En el plano cartesiano, el eje X, encuentro el dominio, preimágenes, monotonía, crece, decrece, constante. En el eje Y solo veo ámbito, rango o imágenes. Siempre. Entonces, ¿dónde es creciente? El eje X. Comienza en menos 12. Y aquí está lo difícil. Coma. Este punto. Y uno dice, profe, 53. No.
porque es el eje X, va de aquí hasta acá. ¿Y este punto quién es? 0. Aquí es lo difícil, porque uno no ve esto. Uno tiene que ver un número. Pero ya sabemos que en esa intersección es 0. Unión. Ah, no, mentira, solo hay un crece. ¿Dónde la función decrece? De igual, de aquí a aquí decrece, pero comienza de aquí, es el eje X. Comienza desde 0 hasta dónde? Hasta este punto. ¿Y ese punto quién es? 10. Desde 0 a 10. Ahí la función decrece. ¿Y dónde la función es constante? Constante que se mantenga. De aquí, vea que hay flecha. Uno cree que es menos 17. No, hay flecha. Entonces vendría desde menos infinito a este punto que es menos 12. Unión, porque hay otro pedazo de este aquí, que es ¿quién? El eje X, 10 a más infinito. Esas son las partes de esa función. Siempre hay que tener cuidado. Aquí es mucha visualización. Ya había puesto unos videos de gráficos, pero no había dado la explicación. Ahora estamos dando la explicación. Este es el último tema de lo que son funciones. Ya la otra semana comenzamos a ver conjuntos, que es parte de estadística. Hagamos otra. Hay veces las sencillitas son las que matan. Una vez vino una como esta en el examen. Y la gente los mató. X y Y. Entonces una como esta, miren en el examen menos 16. Entonces primero saco el dominio. El dominio no hay problema. Viene desde aquí hasta acá. Ah, profe, el dominio sería de menos 16. Ay, perdón, cerrado. Hasta 15. No hay problema. Ya el ámbito sí es una trampa. Ámbito o rango. De abajo hacia arriba. Desde aquí hasta acá. Que es lo único que tiene la gráfica. ¿De dónde vendría? De menos 16. ¿Hasta dónde? Hasta 0. Recuerden que cuando no aparece nada, sabemos que este punto es 0. Ok. ¿Dónde la función crece? Aquí ya esta trampa no lo van a caer nuevamente. Sabemos que crece de aquí a aquí. Pero como es el eje X, es todo esto. ¿Crece dónde? Desde 0 a 15. ¿Dónde la función decrece? Es de otra parte. Ah, vendría de dónde? De menos 16 a 0. ¿La función es constante? No, no hay constante. Constante que se queda una línea recta. No hay ningún punto que sea constante. Entonces, no hay constante. No hay constante. Corta el eje X. Claro que corta el eje X. Siempre corte X número, coma 0. Corten 2 en este y en este. Menos 16,0 y 15,0. Corta el eje Y. Claro, 0, número. ¿Cuál es el único que está cortando el Y? En este. 0, menos 16. Esas son las características de esas funciones. Bueno, el gráfico de funciones. Hagamos otra. Vamos a hacer bastante. Para que ustedes tengan bastante ejercicios con que guiarse. Hay funciones. Sí. Hay funciones que están como divididas. Vean esta. Viene aquí. Aquí. 8 negativo. Por aquí pongamos menos 9. Por aquí pongamos menos 10. Y aquí menos 20. Casi no me alcanzó. Aquí menos 15. Aquí 11. Otro gráfico como por acá. Algo así. Por aquí pongamos 13. Por aquí 16. Por aquí 22. Por aquí 32. Pongamos este 40 aquí, pero un distractor por esta flecha. Y por aquí 28. Negativo. Esa es una gráfica.
un nivel de dificultad medio alto. Entonces, primero decimos, ¿cuál es el dominio? El dominio siempre lee de izquierda a derecha. Ah, profe, el dominio de este sería de menos 20 a 40. No. Ah, más infinito. No. Porque vean que esa gráfica llegó hasta acá. Aquí mantiene, sube. Llega hasta acá. Después brinca y hace como un corte. Es una gráfica como cortada. Entonces el dominio. Ah, sería desde menos 20, que sería este numerito que está acá. De menos 20 hasta ¿dónde? A menos 8. Ese es el primer caso. Pero hay que hacer una unión porque hay otro pedazo. Profe, esto no es parte de la gráfica, eso es solo para ubicar. ¿De dónde comienza nuevamente la gráfica? De 13. ¿Hasta dónde? Hasta 40, no. Flecha, continúa, más infinito. Estas son las que cuesta. ¿Por qué? Porque están como divididos las gráficas. Vamos con el ámbito. ¿Cuál sería el ámbito? O rango. Siempre es de abajo hacia el punto más alto. El ámbito rango sería desde menos 28, que sería este punto más bajo, ¿a qué punto? A 16. Profe, ¿por qué este no está cortado? Ya, porque la gráfica, vea que en el eje Y es todo esto. Se mantiene. Se mantiene. Ahora, ¿dónde la función crece? O es creciente en este pedacito. De aquí a aquí crece. Ah, comienza desde menos 10. ¿Hasta dónde? Hasta menos 8. Unión. Hay otro pedacito. De aquí y ese aquí es 32. ¿Hasta dónde? Flecha. Continúa más infinito. Ese 40 está ahí de distractor. Tengan cuidado. ¿Dónde la función es decreciente? De este punto a este punto. Aquí la función va bajando. Ah, iría de 13 ¿a quién? A 32. Porque siempre es el eje X. De 13 a 32. ¿Dónde la función es constante? Constante. Este pedacito nada más. Aquí vea que se mantiene. Va de menos 20 a menos 10. De menos 20 a menos 10. Ahí la función es constante. Ahora aquí puedo pedir el corte de X. ¿Cuáles son los cortes de X? Este punto y este punto. Son las únicas que están cortando. Aquí está cortando y aquí está cortando. Entonces el corte de X es número, 0. Menos 9,0. Y el otro, 22,0. Profe, esta gráfica no corta el eje Y. Claro que no corta porque no lo está pasando en ningún punto. Esto son las características de esta función. Ok. Aquí es para que vean, siempre se hay que repetir. Ya hicimos bastante gráfica, hay bastante gráfica para que ustedes vayan desarrollando y practicando. Bueno, lo vamos a dejar acá porque sinceramente está un aguacero muy fuerte y casi no me van a escuchar. Pero aquí hicimos bastante gráfica y era lo que yo quería que ustedes interpretaran. Ahí voy a subir algunos videos con estos ejercicios otros ejercicios para que ustedes vean este tipo de prácticas. Repitan este video y vean los procesos. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos de hoy en 8.